Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación y por esta oportunidad de presentar mi charla el día de hoy. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a este gran evento Microsoft 365 Live, edición 2021. Es una alegría poder estar hoy con ustedes aquí. Así que bueno, vamos a comenzar un poco con mi presentación. Básicamente, mi presentación está relacionada a performance features en SQL Server y en Azure SQL. Sí, vamos a tratar de cubrir un poco todo este nuevo framework que Microsoft ha llamado Azure SQL, ver algunas características puntuales, pero nos vamos a enfocar específicamente en todo lo que es la parte de performance, ¿sí? Las features que podemos utilizar en cualquiera de las versiones de SQL Server. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los sponsors. Sin ellos, este tipo de eventos, este tipo de iniciativas no se podrían dar. Así que, bueno, gracias por acompañar esta iniciativa. Un poquito sobre mí. Mi nombre es Javier Villegas, soy de Buenos Aires, Argentina. Trabajo como IT Director en la parte de administración de base de datos y servicios de BI en Mediterranean Shipping Company. Y estoy involucrado con todo lo que es el mundo de la base de datos, específicamente SQL Server, desde hace más de 20 años. Soy Microsoft MVP en la categoría de Data Platform desde el año 2016 y Microsoft Certified Trainer. También soy miembro del Board of Advisors del Azure Data Tech Community, una iniciativa de la comunidad para agrupar comunidades de base de datos. Y también me defino a mí mismo como Technical Speaker. Me gusta mucho poder participar en todo este tipo de eventos presenciales, virtuales, y poder bueno, charlar un rato acerca de tecnología, en este caso SQL Server y Azure SQL, que es un poco mi pasión, ¿sí? Bueno, en el lado izquierdo de la pantalla tienen mi dirección de mail, mi Twitter, mi LinkedIn, mi blog, si quieren contactarse conmigo por algún tema relacionado a esta presentación o algo que quieran charlar. Soy también miembro de la comunidad SQL Argentina, en el cual tenemos nuestro canal de Meetup, nuestra comunidad local, y también miembro de la comunidad Azure en el bar, ¿sí? que bueno, nos juntamos periódicamente para también charlar un poquito de diversos temas de tecnología con diferentes invitados de alrededor del mundo. Así que bueno, eso es un poco mi presentación y vamos a arrancar entonces con el tema que nos trae hoy, que es Performance Features en SQL Server y Azure SQL. Bueno, definamos un poco qué es esto nuevo de Azure SQL. No digo nuevo porque bueno, es un branding, a mí me gusta llamarlo paraguas, que Microsoft ha designado no hace mucho tiempo, en donde define Azure SQL como un grupo de productos y servicios, ¿sí? Relacionados con SQL Server, ¿sí? Vamos a ver que tenemos tres componentes principales, ¿sí? Y después un componente adicional que se ha sumado a la familia hace poquito, que es todo lo que es la parte de Azure SQL Edge, ¿sí? Que corre en dispositivos ARM para un cierto tipo de escenario. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en todo esto, ¿no? Bueno, también históricamente tenemos todo lo que son las versiones de SQL Server que hemos venido usando desde hace mucho tiempo, ¿no? En este slide trato de representar un poco desde la versión 2008 hasta la versión actual, 2019, un poco cuáles son los features más importantes y cuáles son los milestones de cada una de esas versiones. Pero hoy nos vamos a enfocar
en lo que Microsoft llaman las versiones modernas de SQL Server, y eso es SQL Server 2016, 2017 y 2019. ¿Sí? Así que un poco los features en los cuales vamos a estar hablando el día de hoy son un poco marcando digamos, la funcionalidad de estas versiones de SQL Server. Y lo que es Azure SQL, ahora sí, propiamente dicho, estos tres componentes principales, Microsoft lo define como, primero, la parte de infraestructura como servicio, ¿no? En la parte de infraestructura como servicio tenemos esto que son las máquinas virtuales corriendo SQL Server. El mismo SQL Server que nosotros podemos descargar e instalar en nuestra laptop, en nuestro servidor high-end de producción, ¿sí? Bien, estos son máquinas virtuales corriendo esas mismas versiones de SQL Server. Vamos a ver que es muy sencillo desde el portal de Azure poder seleccionar una de las imágenes en la cual nos permita seleccionar un sistema operativo, ¿sí? Y una versión y edición de SQL Server. ¿Por qué digo un sistema operativo? Bueno, sabemos que SQL Server históricamente, desde las primeras versiones, corre sobre la plataforma de Windows Server, ¿sí? Pero a partir de la versión 2017 podemos correr SQL Server también en lo que es la plataforma Linux, ¿no? Entonces, estas máquinas virtuales nos permiten a nosotros poder tener nuevamente cualquier combinación de sistema operativo, llamémoslo plataforma, y combinación de versión y edición de SQL Server, ¿no? Standard Edition, Enterprise Edition, etc. ¿Cuál es la característica de esto? Que bueno, Microsoft nos da estas imágenes en el portal de Azure, el cual cuando nosotros digamos, seleccionamos esta versión edición de SQL Server más el sistema operativo, cuando la terminamos de crear, ya se hace el deployment teniendo todo lo que es la parte de buenas prácticas que hemos aprendido en lo que es configuración de SQL Server a través de los años, ya aplicadas en la configuración de esta virtual machine. Esto no varía mucho tampoco de lo que es el SQL Server que nosotros tenemos on-premise. Es la misma versión que venimos trabajando. Si tenemos 2017, 2019 en nuestro servidor, es el mismo SQL Server, ¿sí? También nos tenemos que ocupar de las mismas cosas que nos ocupamos en un sistema operativo, o en un servidor físico, ¿no? Si nosotros tenemos que hacer alta disponibilidad o disaster recovery, tenemos que crear nuestros clusters, nuestros availability groups, ¿sí? Si tenemos que hacer un backup, también lo tenemos que hacer de la misma forma. Si tenemos que aplicar un parche, un service pack, un cumulative update, ese tipo de cosas, lo mismo tenemos que hacer en la opción de infraestructura como servicio, en estas máquinas virtuales, ¿no? Eso es SQL Server como lo conocemos hasta ahora. Ahora hay otros dos, que los llamo sabores, pero bueno, son opciones que tenemos dentro del paraguas de Azure SQL, que es lo que es la parte de plataforma como servicio. ¿Cuál es, digamos, la mayor diferencia? Es que, bueno, Microsoft nos provee a nosotros un endpoint SQL, ¿sí? O sea, nosotros nos vamos a conectar a estas dos opciones que vamos a describir ahora, Managed Instance y Azure SQL Database, con nuestro Management Studio, Visual Studio Code, con nuestra aplicación web, con nuestra aplicación Rich, lo que sea. Pero nosotros no sabemos qué es lo que hay atrás como plataforma, como infraestructura, como sistema operativo. Lo que Microsoft nos da es el servicio de SQL Server. No es SQL Server 2017 o 2019 como servicio, no, es una versión especial o diferente que se llama Azure SQL, ¿sí? Y vamos a ver algunas de las características y también vamos a ver un poco por qué tenemos dos opciones, ¿no? Managed Instance y Azure SQL Database. Al ser una opción de servicio, nosotros tenemos como parte de esta oferta la posibilidad
de no tener que dedicarnos a todo esto que hablamos anteriormente en lo que es la parte de la máquina virtual. No tenemos que manejar los backups, no tenemos que manejar la parte de alta disponibilidad, no tenemos que aplicar los parches, ¿sí? ¿Por qué? Porque Microsoft se encarga, ¿sí? Nuevamente, como parte del servicio, de tener todo esto que es parte de la infraestructura ya incluido, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a conectarnos a un Managed Instance o un Azure SQL Database y vamos a tener todo esto que es la parte que haría un DBA, ¿sí? Ya mayormente, digamos, se está haciendo. Obviamente necesita cierto tuning y cierto tipo de atención, ¿sí? Pero bueno, mayormente nos va a poder permitir no utilizar todo ese tiempo y recursos que nos tomaría poder utilizarlo en la parte de infraestructura. Vamos a poder ya dedicarnos a la aplicación propiamente dicha. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, Managed Instance es un servicio que es casi 100% compatible con SQL Server, ¿sí? ¿Qué significa esto de casi 100% compatible? Bueno, nosotros podemos poner una base de datos de nuestro SQL Server en un Managed Instance solamente haciendo un backup y un restore, ¿sí? Si nuestra aplicación es una aplicación, llamémosla legacy, en cual son varias bases de datos con no sé, store procedure, vistas, triggers, replicación, y todos los features que nosotros venimos usando mayormente en la plataforma SQL Server, si las podemos usar sin ningún problema en todo lo que es Managed Instance. Tenemos SQL Server Agent, todo lo que es la parte de Database Mail, ¿sí? Lo único que estaría faltando, así como punto más importante, es todo lo que son los features de FileStream y FileTables, que están disponibles en SQL Server, pero ya no en Azure SQL, ¿sí? Porque ya no tienen tanto sentido, ¿no? Pero bueno, básicamente es uno de los puntos más importantes si nosotros estamos decidiendo hacer una migración desde nuestro sistema on-premise a la nube, ¿sí? Uno de los destinos más comunes, ¿sí? Obviamente primero sería la máquina virtual, porque es lo mismo que nosotros ya tenemos, pero si queremos de vuelta darle una vuelta más de tuerca y pasar a esta de plataforma como servicio y poder tener todo lo que es SQL Server como un servicio manejado, ¿sí? Managed Instance es uno de los destinos, ¿sí? más fácil como para poder migrar. Y por el otro lado tenemos lo que es Azure SQL Database, ¿sí? Que es básicamente uno de los primeros servicios que estuvo disponible en Azure, ¿sí? Que obviamente ha evolucionado muchísimo a través del tiempo, ¿sí? Y la característica principal es que toda nuestra aplicación tiene que vivir en una única base de datos de usuario, ¿sí? O sea, si yo tengo que, desde una store procedure que tiene que salir a otra base de datos para hacer un join o algo por el estilo, no funciona. Todo tiene que estar dentro de la misma base de datos de usuario. Entonces, una migración de un sistema existente, no digo que es imposible, pero sí es bastante, requiere muchos recursos, o sea que estaría más enfocada a lo mejor a un proyecto nuevo para lo que se llaman aplicaciones modernas, ¿sí? Eso es a grandes rasgos cuáles son estos tres componentes. Como comentaba, hay un cuarto que es Azure SQL Database Edge, ¿sí? Que permite correr un SQL Server en un dispositivo ARM, como por ejemplo un Raspberry Pi, ¿sí? Que por supuesto tiene su caso de uso puntual, ¿no? No vamos a poner nuestro sistema principal en uno de estos dispositivos, pero tiene un caso de uso bastante interesante y específico en todo lo que es la parte de Edge. Bueno, hoy en día SQL Server está en todos lados, corre en todos lados. Como decíamos, todo lo que es desde siempre, SQL Server corriendo en plataforma Windows, corriendo en plataforma Linux desde 2017 en las versiones de los sistemas operativos más reconocidos como Red Hat, SUSE, Ubuntu, ¿sí? También desde 2017 SQL Server corre en containers, ¿sí? Como por ejemplo con Docker, ¿sí? Y eventualmente si necesitaríamos escalar
todo lo que es la parte de los contenedores para tener soluciones más, digamos, de producción, con alta disponibilidad, etcétera. Podríamos correr esos containers en todo lo que es el entorno de Kubernetes. También, como comentamos recién, SQL Server corriendo en Azure Virtual Machines, Managed Instance, Azure SQL Database, como hablábamos recién, y lo más reciente que es SQL Server Edge. ¿Sí? Bien, un poco para enumerar los beneficios de las dos soluciones que hablábamos recién, ¿no? Infraestructura como servicio y plataforma como servicio. Los beneficios más importantes que tenemos en la opción, en todas las opciones básicamente, son lo que es la parte de escalabilidad, ¿sí? Hoy, si nosotros tenemos que escalar un servidor on-premise, ¿sí? Tenemos que comprar los procesadores, la memoria, eso lleva un tiempo, tenemos que schedulear cuándo lo vamos a hacer, ¿sí? En todo lo que es Azure, si nosotros necesitamos escalar nuestras máquinas virtuales o incluso las opciones de plataforma como servicio, es cuestión de un par de clics, ¿sí? Todo lo que es la parte de alta disponibilidad, manejo de backup, retención de backup, ¿sí? Eso con todas las opciones está súper maduro y digamos, está bien armado como parte de los diferentes servicios. Una cosa importante para remarcar en las opciones de Managed Instance y de Azure SQL Database es que esto no es una versión, como decía antes, de SQL Server 2016, 2017 o 2019 corriendo como servicio. Esto es Azure SQL. Por eso cuando nos conectamos vamos a ver que nos va a decir Azure SQL. No nos va a decir una versión en particular. Esto es lo que Microsoft llama versionless. Nos dice que no hay más versiones de SQL Server cuando hablamos de Azure SQL como plataforma, como servicio, ¿sí? Esto significa que siempre va a ser Azure SQL, no es ninguna versión. ¿Esto significa que Microsoft no va a seguir invirtiendo en features? Todo lo contrario, ¿sí? Lo va a ir haciendo en forma que en background, ¿sí? Cual nosotros no nos va a afectar y vamos a tener ese beneficio primero en las versiones de Azure SQL Database o Managed Instance antes que en la versión, digamos, de infraestructura como servicio, ¿sí? Y lo que venimos a ver hoy, ¿sí? Todo lo que es la parte de Building Intelligence, todo lo que es la parte de inteligencia aplicada a la performance. Y ahora es donde vamos a empezar justamente a hablar un poco de performance, que es lo que nos trajo hoy a esta charla, ¿sí? Y todo lo que vamos a ver de este punto en adelante es, como hablaba al principio, a partir de SQL Server 2016, 17 y 19, incluyendo todas las versiones de Azure SQL Database y Managed Instance. Bueno, cuando hablamos de performance, ¿sí? Tenemos tres pilares importantes a tener en cuenta. CPU, memoria y storage o I/O, ¿sí? Eso no ha cambiado y no va a cambiar. Por eso siempre tenemos que tener diferentes soluciones de monitoreo para prestarle atención a estos tres pilares tan importantes de SQL Server. Sabemos que si uno de los tres tiene un cuello de botellas, vamos a sufrir muchísimo a nivel performance. Todas las tareas que nosotros venimos haciendo a nivel de mantenimiento de SQL Server, llamemos reindexación, mantenimiento de índices, mantenimiento de estadísticas, ¿sí? Todo eso no cambia, eso sigue, lo tenemos que seguir haciendo, lo tenemos que seguir manteniendo porque son cosas muy importantes dentro de lo que es SQL Server para poder mantener una performance buena, ¿no? Pero acá es donde empiezan a aparecer un poco las opciones de las versiones modernas de SQL Server y un poco estos features que vienen en Azure SQL para darnos una mejora. Yo les voy a poner un caso, les voy a presentar un caso que seguramente todos lo han visto. Tenemos ese proceso, ese reporte súper importante que corre todas las noches desde hace varios años y sabemos que más o menos
tarda cierta cantidad de tiempo la ejecución, ¿sí? Pero un día, por alguna razón, ese tiempo que era, supongamos, media hora, ¿sí? Viene corriendo por 2 horas y pico y no sabemos qué pasó, sigue corriendo y yo mi reporte tan importante que necesito no lo tengo. Cuando empezamos a ver con el equipo de desarrollo, nadie ha cambiado una línea de código desde hace algún tiempo, o sea que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces ahí es donde tengo que empezar a hacer este proceso de troubleshooting. Entonces, tengo el mismo proceso, el mismo reporte que corre siempre, ¿sí? Y un día el tiempo de ejecución se fue a las nubes. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, no podemos tener una performance predecible. Este set de features que, bueno, volviendo un poco, el problema por lo general es por algún motivo se ha cambiado el plan de ejecución, ¿sí? El plan de ejecución no es óptimo, ¿sí? Y por eso tenemos estos problemas de tiempo de ejecución, ¿sí? Pero bueno, ahora Microsoft lo que empezó a enfocar en todo lo que se llama Intelligent Performance, ¿sí? Para poder tener una predictibilidad en lo que es la performance, una continuidad, no importa si el server está sobreutilizado, si con mucha actividad, no importa si hay poca actividad o tampoco importa si hay un cambio del plan de ejecución, como hablamos recién. Y poder tener este proceso que nosotros sabemos que consume tantos recursos, ¿sí? Estable a través del tiempo, ¿sí? Eso es Intelligent Performance. Y ahí es un poco donde nos vamos a empezar a enfocar ahora, ¿sí? Dentro de lo que es el mundo Azure, propiamente dicho, Microsoft nos da herramientas adicionales, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Con todo lo que son la parte de alertas y monitoreo dentro de lo que es el portal de Azure, ¿no? Donde lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, podemos tener estos feedback de utilización de performance, utilización de recursos y poder estar notificados en todo momento a ver qué es lo que está pasando y cómo podemos solucionar un problema de performance puntual, ¿sí? Tenemos todo lo que es la parte de Dynamic Management Views, ¿sí? Estos famosos DMV, DMF, ¿sí? Vistas y funciones, que estos vienen desde las primeras versiones de SQL Server, en realidad a partir de SQL Server 2000, 2005, donde el motor de base de datos nos provee a nosotros el estado de qué es lo que está pasando en diferentes aspectos dentro de la ejecución, a nivel sesiones, a nivel deadlock, a nivel utilización de índices, todo lo que es los signos vitales de nuestro SQL Server. Y estos Dynamic Management Views and Functions son básicamente el pilar más importante para todas las soluciones de monitoreo de SQL Server, ¿sí? Ya sean versiones, aplicaciones free, ¿sí? O aplicaciones de terceras partes. Todo lo que es la parte de Extended Events, ¿sí? Que nos permite a nosotros poder hacer un monitoreo similar al que hacíamos con el SQL Server Profiler, pero de una manera un poco más efectiva e inteligente. Después tenemos este feature que a mí me encanta, que es Lightweight Query Profiling, ¿sí? Que básicamente lo que nos muestra, lo que nos permite hacer es, dentro de una ejecución de SQL Server, si de un store procedure o lo que sea, tener en todo momento ¿cómo decirlo? El progreso estimado de nuestra query. Entonces, nosotros vamos a tener, a medida que se va ejecutando la query, vamos a poder tener acceso a, en modo porcentaje, ¿no? De 0 a 100, en qué punto de la ejecución está, ¿no? Entonces, nosotros sabiendo en qué punto de la ejecución está, podemos tomar diferentes decisiones. Si volvemos a ese caso que hablaba al principio, de ese proceso que tarda media hora y un día está tardando mucho más y no sabemos qué es lo que está pasando, digamos, con versiones anteriores no sabemos en qué punto de la ejecución está, si está en el 10%, 50% o el 90%.
¿sí? Ahora con este feature Liveware Query Profiling, ¿sí? Lo podemos saber y sabiendo eso podemos tomar decisiones un poco más acertadas, ¿no? Bueno, como comentaba, lo que es la parte de Dynamic Management Views, ¿sí? Donde la mayoría de los Dynamic Management Views son comunes para lo que es SQL Server y Azure SQL, ¿sí? Hay un grupito muy reducido de funciones y vistas que son exclusivos para uno u el otro, ¿sí? Básicamente porque tiene más relación con lo que son recursos dentro de lo que es el entorno Azure, ¿no? Pero todo lo que son, como decía, la mayoría de los DB es exactamente lo mismo en SQL Server 2016 o en Managed Instance, ¿sí? Bien, un poco cuáles son estas features que nosotros llamamos, digamos, o metemos dentro de lo que llamamos Intelligent Performance, ¿sí? Vamos a empezar con este feature que es llamado Query Store, que apareció con la versión SQL Server 2016. Si se acuerdan, como decía anteriormente, todo lo que es la parte de versiones modernas de SQL Server, ¿no? Query Store, Automatic Web Tuning, Adaptive Query Processing, que después se hizo un rebranding a Intelligent Query Processing, ¿sí? Todo lo que es la parte de in-memory y column store, y en 2019 algo puntual que es TenDB Metadata, ¿sí? Vamos a ver un poco a partir de ahora qué son estas features, para qué sirven y cómo nos ayudan, ¿sí? A nosotros a poder a cumplir el objetivo de poder tener una performance estable, predecible siempre, ¿sí? Entonces, un poco el concepto de lo que es Intelligent Performance es poder tener algún mecanismo, ¿sí? Constante en nuestras bases de datos, tratando de identificar si hay algún problema de variación de performance para poder tomar una acción correctiva, ¿sí? De un modo u otro, el cual vamos a ver ahora, para poder revertir esa situación anómala y volver a una performance más, digamos, conocida o más estable, ¿sí? Este es un poco el concepto. Ejecuto, si se detecta alguna anomalía, se toma una acción, ¿sí? Que puede ser una acción automática o una acción manual, ¿sí? Para poder volver a valores digamos, a comportamientos de performance más estables, ¿sí? Este es el ciclo. Y bueno, vamos a arrancar con este feature llamado Query Store. ¿De qué se trata? Bueno, a mí me gusta llamarlo la caja negra, como la caja negra de los aviones. Bueno, es una caja negra para lo que son las bases de datos de usuario. Esto es un feature que se habilita por base de datos, ¿sí? Voy a hacer una pausa aquí como para comentar algo en particular. Este feature, como la mayoría de los demás, en lo que es las versiones de SQL Server, ya sea lo que instalamos en nuestros servidores o la que ponemos en nuestras máquinas virtuales corriendo Azure SQL, ¿sí? Perdón, máquinas virtuales corriendo SQL Server. Estas opciones, este feature y los demás, o la mayoría de los demás, vienen por defecto deshabilitados, ¿sí? Son features que nosotros tenemos que habilitar en forma manual. Y esto lo hace Microsoft para poder mantener un esquema de compatibilidad, ¿no? Los features están, ¿sí? Pero para poder mantener todo lo que es la parte de compatibilidad con versiones anteriores, están deshabilitadas. Es muy sencillo habilitarlo, lo vamos a ir viendo. En cambio, en las versiones de Managed Instance y Azure SQL Database, cuando nosotros creamos una base de datos nueva, ¿sí? Query Store y las demás features que vamos a ver a continuación ya están habilitadas por default, ¿sí? Este es algo como para tener en cuenta. Nosotros vamos a Manage Instance, hacemos un Create Database, ¿sí? Ya sabemos que Query Store va a estar habilitado. Si lo hacemos en un SQL Server 2019, no lo va a estar y lo vamos a tener que hacer nosotros en forma manual. ¿Para qué sirve esta caja negra de la base de datos? Bueno, sabemos que
cada vez que se ejecuta una store procedure, un código en SQL Server, lo que hace es la primera ejecución, se compila el plan de ejecución, ¿sí? Basándonos en ciertos factores, ¿sí? Se genera ese plan de ejecución que se manda a un caché y después se hace la ejecución propiamente dicha, ¿sí? Lo que se guarda en esta caja negra, en esto que se llama Query Store, es el plan de ejecución propiamente dicho y todas las estadísticas de runtime, ¿sí? Cuántas veces se ejecutó, cuánto tiempo duró la ejecución, las ejecuciones, la mínima, la máxima, el promedio, cuántos recursos utilizó, como por ejemplo lecturas, escrituras en TenDB, etc. Entonces, podemos saber toda la actividad en una sola base de datos de usuario, ¿sí? Poder verla, ver cómo han variado los planes de ejecución y cómo son las estadísticas de runtime, ¿sí? Cabe destacar que este feature se habilita base de datos por base de datos, ¿sí? No es a nivel instancia, sino que es por base de datos, ¿sí? Y la caja negra es por base de datos también, no es una para toda la instancia, ¿sí? Entonces, como comentaba recién, ¿sí? SQL Server compila, ¿sí? Ejecuta y nos devuelve el resultado, ¿sí? Y en, digamos, un proceso asincrónico se almacena el plan de ejecución, ¿sí? En este que llamamos Query Store Schema, ¿sí? En forma sincrónica, ¿sí? Y una vez que se ejecuta nuestro SQL, nuestro Store Procedure, por ejemplo, se guardan las estadísticas. Así funciona, ¿sí? Y después vamos a ver un poco qué es lo que podemos hacer con todo esto, ¿sí? Bueno, como comentaba, desde Management Studio podemos ir a cada una de las bases de datos, ¿sí? Vamos a la opción de Query Store, ¿sí? Y la habilitamos, ¿sí? Lo podemos hacer como, digamos, habilitarlo así por default y ya está, se estaría funcionando. Si estuviéramos trabajando en un entorno de producción que es altamente transaccional, donde está muy cargado y ese tipo de cosas, hay algunos settings que tendríamos que ajustar, que bueno, después dejo algunos links como para recapitularlos y verlos un poquito más, pero ya yendo a Operational Mode On, ya lo tendríamos disponible y esto ya estaría funcionando, ¿sí? O sea, ¿para qué nos sirve capturar todo esto, ¿no? Los planes de ejecución y los runtime? Para poder ver la variación a través del tiempo de los diferentes procesos, ¿sí? A nivel ejecución y tiempo de recursos. Esto nos sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, si yo detecto que un Store Procedure, un Query ID, como se llama, en particular, ha tenido una variación, bueno, voy a Query Store, lo identifico y yo digo, ahora estoy utilizando un plan de ejecución que no es óptimo. El plan de ejecución que se utilizaba anteriormente era mucho más óptimo y tardaba mucho menos. Bueno, lo bueno de Query Store es que yo, como DBA, en forma manual, puedo ir y decirle, bueno, utiliza y fuerzo el plan de ejecución anterior. Entonces, a partir de esa ejecución en adelante, ¿sí? No importa cuál sea el plan de ejecución que se haya generado, yo forcé como DBA un plan de ejecución anterior y puedo mantener la performance, ¿sí? Esto es bastante interesante y de vuelta, de a poquito va entrando en este concepto de poder tener una predictibilidad y cambiar digamos, el comportamiento de nuestro SQL Server. Vamos a ver que dentro de Management Studio tenemos estas opciones como para identificar, ¿sí? Las queries que más variación han tenido, las que más recursos consumen, ¿sí? Y vamos a ver un poquito cómo los podemos utilizar, ¿sí? Acá hay un poco lo que se llaman las mejores prácticas de Query Store, ¿sí? Y abajo un link el cual nos permite, digamos, utilizar todas estas buenas prácticas y setearlas a lo mejor para un sistema altamente transaccional, ¿sí? Que hay a lo mejor algunos trace flags o algunas cositas para ajustar, pero de vuelta,
ya de por sí el feature está bastante madura como para poder utilizarla así como viene, ¿no? Y hay diferentes escenarios como para poder usar este Query Store, ¿no? Uno, por ejemplo, lo que comentaba recién, la variación en los planes de ejecución, ¿no? Solucionar o identificar y después en forma manual, en forma manual poder cambiar el comportamiento de un query en particular, ¿no? De una sesión en particular. Eso es muy interesante. Pero supongamos que nosotros tenemos este problema de regresión, se desata a la 1, 2 de la mañana, el cual nosotros estamos durmiendo, ¿sí? Entonces, cuando pasa este problema, ¿sí? La regresión sigue toda la noche hasta que nosotros llegamos a la mañana, la detectamos y en forma manual, nuevamente, vamos y forzamos el plan de ejecución anterior. Ahí es donde vuelve la performance buena, llamémosla, o la performance anterior que era mejor a la actual, ¿sí? Pero bueno, tenemos todo este tiempo durante la noche que realmente es un tiempo preciado donde vamos a tener este problema de performance. En SQL Server 2017, Microsoft agregó, ¿sí?, un layer adicional a Query Store, ¿sí?, que se llama Automatic Query Tuning. ¿Qué es lo que hace Automatic Query Tuning? Bueno, si lo tenemos habilitado, de vuelta. Primero tiene que estar habilitado Query Store y arriba de Query Store Automatic Query Tuning, ¿sí? Lo que hace es que si en forma automática Query Store y Automatic Query Tuning detectan que un query en particular ha tenido una regresión, ¿sí?, en forma automática e instantánea, lo que hace es volver a forzar en forma, nuevamente, hago mucho hincapié en esto, en forma automática, el último plan bueno conocido, ¿sí? Entonces, de esta forma, ¿sí?, si el problema nos pasa a la 1, 2, 3 de la mañana cuando no hay nadie monitoreando nuestro entorno de SQL Server, en forma automática, ¿sí?, se vuelve al último plan bueno conocido. Esto la verdad que está muy bueno porque, de vuelta, hace este monitoreo en forma automática y toma la acción correctiva en forma inmediata. En todo lo que es la parte de Azure SQL, ¿sí?, tenemos en Azure SQL Database exclusivamente, tiene algo adicional, ¿sí?, que lo podemos habilitar, que aparte de la corrección en el plan de ejecución, si el sistema detecta que hay un índice que se tendría que crear para poder tener un incremento de la performance, una mejor performance y una mejor utilización de recursos, ¿sí?, si nosotros lo habilitamos, ¿sí?, se va a crear ese índice y se va a utilizar, ¿sí? Y eventualmente, si ese índice se deja de utilizar, le podemos decir que también lo borre, ¿sí? Así que también bastante interesante. Entonces, ¿cuál es el concepto de esto? Bueno, constantemente monitorear, aprender, ver si hay alguna variación, hacer un ajuste, una adaptación, ¿sí?, para después verificar que las próximas ejecuciones sean mejores que las anteriores, ¿sí?, que las que tenían este problema, y así volver a repetir este ciclo, ¿no? Entonces, en forma gráfica, ¿cómo sería esto, no? Tenemos nuestro query que tiene el plan 1, tiene una utilización de pocos segundos, después cambia el plan, ¿sí?, al plan 2, a partir que sigue pasando el tiempo, cambia el plan, pero el plan 4, cuando cambia el plan 4, ¿sí?, tiene esta degradación de performance, ¿sí? Entonces, esta acción correctiva lo que hace es, en forma automática, ¿sí?, volver a ajustar este plan de ejecución para que utilice uno de los anteriores, ¿sí? Así que, bueno, acá dejo también algunas de las cosas que estuvimos comentando recién. Pasamos al otro feature, ¿sí?, o al otro set de features que también está disponible a partir de SQL Server 2017, que se llama Adaptive Query Processing, ¿sí?, que es un concepto muy interesante, ¿no? Porque nosotros sabemos que dentro de lo que es SQL Server,
cuando se compila una store procedure por primera vez, se genera ese plan de ejecución y se guarda en el caché y después se sigue reutilizando en ejecuciones subsiguientes, ¿no? Como sabemos también, este plan de ejecución hay veces no es el mejor, ¿sí? Pero bueno, hasta la versión 2017 este plan de ejecución era estático, ¿sí? Se utilizaba y listo, bueno o malo, pero se utilizaba. Bueno, con este set de features Adaptive Query Processing, que luego en 2019 se le agregó otro layer adicional llamándose Intelligent Query Processing, ¿sí? Lo que hace es, para ciertas operaciones, ¿sí? Poder tener la capacidad de que cuando se ejecuta con ese plan de ejecución, si detecta que hay alguna anomalía, dependiendo de la operación, puede hacer un ajuste, digamos, en caliente del plan de ejecución, ¿sí? Para que las subsiguientes operaciones sean mejores. Un caso concreto, lo que se llama Memory Grant Feedback, ¿sí? Cuando nosotros ejecutamos la store procedure y se genera el plan de ejecución, ¿sí? El plan de ejecución puede decirle a SQL, bueno, yo voy a necesitar que para esta ejecución mi plan pide 10 megas de memoria, ¿sí? Entonces, cada vez que lo ejecuto, quiero utilizar 10 megas de memoria. Pero según el contexto, puedo tener, digamos, según los parámetros que utiliza mi store procedure, por ejemplo, en vez de utilizar esos 10 megas de memoria, voy a utilizar en realidad 1 mega de memoria, ¿no? Así que bueno, ejecuto, pido 10, utilizo 1, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, no pasa nada, ¿sí? Tengo memoria suficiente y utilizo 1. Pero ahora bien, ¿qué tal si ese store procedure se está ejecutando 1000 veces en forma simultánea, ¿sí? Voy a tener por cada ejecución haciendo una asignación de memoria de 10 megas y utilizando 1. O sea que voy a estar desperdiciando un montón. Esto lo que va a hacer es, vamos a tener recursos que no vamos a estar utilizando y va a generar una presión adicional al sistema sin ningún sentido, ¿sí? Después tenemos el caso contrario. Si pedimos o nos asigna 10 megas de memoria, pero en realidad la ejecución utiliza 30, ¿sí? SQL Server lo va a ejecutar igual. Sabemos que la memoria que no tenga asignada del plan va a utilizar la 10dB como para poder suplantar esa memoria, y ahí es donde vamos a tener problemas de memoria, un poco de ejecución, de performance, bastante más serio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es esto Intelligent Query Processing y en particular Memory Grant Feedback? Bueno, cuando se ejecuta y detecta que el uso de memoria, digamos, está subutilizado o sobreutilizado, ajusta el granteo de memoria en caliente para que las subsiguientes ejecuciones utilice la memoria que realmente necesita. De esta forma vamos a poder, de vuelta, tener una performance más estable, constante, y no vamos a generar esta presión de recursos no utilizados o sobreutilizados, ¿no? Después tenemos otros componentes de lo que es Intelligent Query Processing, como uno que se llama Adaptive Joins, ¿sí? Acá vemos en este gráfico que los que están en letras, digamos, normal, son los que venían en Adaptive Query Processing en 2017, y los que están en letra negrita son los que aparecieron en SQL Server 2019, ¿no? Comentaba también este Adaptive Join, ¿sí? Que lo que permite también es, si nosotros tenemos un proceso que está haciendo un join, ¿sí? Cuando se genera el plan de ejecución ya elige qué tipo de operador de joins va a utilizar, pero bueno, lo que es el Adaptive Join lo que va a hacer es que va a utilizar un operador u otro dependiendo de la cantidad de información que venga en cada una de las ramas del join, ¿sí? Entonces, en forma dinámica, dependiendo de la cantidad de rows que vengan en cada una de las ramas del join, si va a poder utilizar un tipo u otro y hacer la ejecución mucho más
eficiente. ¿Sí? Después tenemos uno muy interesante que se llama Scalar UDF Inlining. ¿Sí? Sabemos que desde SQL Server, desde las primeras versiones, cuando utilizamos funciones escalares, ¿sí? Esto trae muchos problemas de performance. ¿Sí? Porque muchas veces se genera una lógica de negocio muy grande dentro de una scalar function y después esa función se pone en un select o incluso se pone en un predicado, en un where, ¿sí? Y esto genera problemas de performance tremendos. ¿Por qué? Porque cuando se compila, ¿sí? El motor de SQL Server toma como que el peso de la función es mínimo, ¿sí? Entonces genera todo el plan de ejecución basándome en que, bueno, la función escalar no tiene peso, cuando en realidad tiene y mucho, ¿no? Bueno, ahora con este Intelligent Query Processing y Scalar UDF Inlining, lo que sí hace el motor es poder compilar el cuerpo de la función para poder después embeberlo en el plan de ejecución principal para poder tener planes de ejecuciones mucho más eficientes. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo hago para utilizar, bueno, un poquito Intelligent Query Processing? ¿Cómo hago para utilizarlo? ¿Sí? ¿Cómo hago para utilizar esos features? Muy sencillo. Tengo mi SQL Server y lo único que tengo que hacer es a la base de datos, ¿sí? Cambiarle el modo de compatibilidad. ¿Sí? 140 o 150, ¿sí? Dependiendo de 2017 o 2019. ¿Sí? Con eso ya tenemos los features habilitados. Después, como comentaba anteriormente, Lightweight Query Profiling para ver en qué punto de la ejecución está nuestro proceso, ¿sí? Y con esto vamos a saltar un poco a la demo, así lo vemos un poco en la vida real, ¿sí? Bien, yo acá tengo una máquina virtual corriendo SQL Server 2019 y un Azure SQL Database con una base de datos que se llama Demo. ¿Sí? Lo que primero voy a mostrar es el Lightweight Query Profiling, ¿sí? Para ver este estimado de la ejecución de nuestro proceso. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a habilitar esta opción que se llama Include Live Query Statistics. ¿Sí? Entonces, cuando lo ejecuto, voy a ver el plan de ejecución en vivo, ¿sí? Pero como cosa interesante, como cosa nueva, tengo acá arriba el Estimated Query Progress. ¿Sí? Nosotros vemos cómo va avanzando la ejecución de mi query y también tenemos el progreso estimado. ¿Sí? Acá vamos a correr otra donde lo vamos a ver un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos, ¿sí? Fíjense que vemos el progreso de la ejecución de nuestra query y con eso, de vuelta, sabemos en qué punto de la ejecución está, cosa que es súper importante, ¿sí? Y sabemos que está el 30%, bueno, todavía le falta algún tiempito para terminar, ¿sí? Esto lo podemos ver desde acá, lo podemos ver desde el Activity Monitor, ¿sí? Pero es súper interesante. Esto está habilitado por default en SQL Server 2019 y en Azure SQL, por supuesto, y habilitando un trace flag en particular, lo que es el 7412, lo podemos habilitar también en SQL Server 2016 y 2017. ¿Sí? Este feature, la verdad, que es muy interesante. Aquí es... Bien, eso es Lightweight Query Profiling. Ahora vamos a ver un poquito todo lo que es la parte de Query Store, ¿sí? Para saltar a la demo de Query Store, lo vamos a ver en mi base de datos que tenemos en Azure SQL. Y acá, bueno, por supuesto, el Management Studio. Ok, volvió. Vamos a ir a la demo de Query Store. ¿Sí? Lo tenemos aquí. Básicamente estoy utilizando nuevamente mi Azure SQL Database, la base de datos que se llama Demo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, creo la base de datos, ¿sí? Como es Azure SQL, ¿sí? Viene
ya Query Store habilitado, así que lo deshabilité como para empezar, ¿sí? Para, digamos, borrar un poco la información y enfocarnos realmente en lo que necesitamos. Y lo que hice aquí fue básicamente crear una tabla, ¿sí? Con 3 columnas, ¿sí? Y crear una Store Procedure que lo que hace es hacer un select de esa tabla con un predicado. Y después en la tabla puse varios valores aleatorios, ¿sí? Así que mi tabla tiene diferentes, digamos, tiene datos, ¿no? Vamos a verlo aquí, tiene 39.010 filas, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es voy a habilitar, ¿sí? Query Store, ¿sí? Así que ya está habilitado. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, voy a ejecutar mi Store Procedure con el parámetro 0 20 veces. ¿Sí? Ya lo ejecutó 20 veces, 10 puntos. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Sí? Dentro de mi base de datos tengo la opción de Query Store con todos mis reportes, ¿sí? Aquí. Entonces voy a seleccionar la que se llama Top Resource Consuming Query, la que me muestre todas las queries con consumo de recursos alto, ¿sí? En este caso hay una sola, ¿sí? Como vemos acá abajo está la Store Procedure, está el plan de ejecución, que es un table scan, el plan de ejecución propiamente dicho. Acá podemos ver la información en texto, vemos que hubo 20 ejecuciones, que la duración mínima fue 4.57, la máxima 11.08, ¿sí? Etcétera. Ahora lo que voy a hacer es, vuelvo nuevamente aquí y voy a crear un índice en una de las columnas, ¿sí? Y voy a ejecutar mi Store Procedure unas 30 veces, ¿sí? Ejecuto mi Store Procedure, 10 puntos, ya está. Vuelvo a mi panel de Query Store, ¿sí? Una vez que refresco, veo que ahora, ¿sí? Mi ejecución para mi Query ID mi Query ID 1, tiene ya 2 planes de ejecuciones. El original, que era el 5, y el nuevo, que es el 6, que ya está utilizando el índice que creamos. Y como ven, a nivel de utilización es mucho más rápido, ¿sí? Y si vamos a verlo en forma de grilla, vemos que la ejecución con el plan ID 6, la duración mínima ahora es 0.05 y la máxima es 0.07, ¿sí? Mucho, mucho más eficiente. Ahora bien, vuelvo y voy a crear un nuevo índice, en este caso un índice combinando 2 columnas, ¿sí? Y voy a ejecutar mi Store Procedure unas 50 veces. ¿Sí? La ejecuto, vuelvo a mi reporte, refresco, ¿sí? Y veo, ahora bien, mi Query ID tiene un nuevo plan, ¿sí? Porque hay un índice nuevo, ¿sí? Y lo veo aquí y cuando veo acá lo tengo de vuelta. La ejecución de 50 veces mucho más óptimo porque puede estar utilizando otro índice. Si nosotros quisiéramos venir y decirle, quiero utilizar este plan de ejecución por algún motivo, vengo, lo selecciono, ¿sí? Y acá le digo que fuerce el plan y va a forzar ese plan, ¿sí? Ahora fíjense que está seteado ahí con un tilde y va a utilizar ese plan de ahí en adelante, ¿sí? Así que bueno, esto es Query Store. Ahora bien, Query Store, de vuelta, esto que acabo de forzar lo acabo de hacer yo en forma manual. Pero vamos a ver otro caso, ¿sí? Voy a cerrar esto, en donde vamos a agregarle Automatic Query Tuning, ¿sí? Y para eso tengo acá mi contador de batch request por segundo en mi instancia de SQL Server, ¿sí? Y lo que voy a hacer aquí es, voy a preparar mi demo y voy a generar una actividad aleatoria en mi base de datos de demo, ¿sí? Fíjense, voy a borrar aquí, que tengo una cierta nivel de batch request por segundo. Y por algún motivo, ¿sí? Lo que voy a hacer aquí es generar una regresión, ¿sí?
hubo una regresión, mis queries, mi base de datos está procesando con un batch request por segundo mucho más bajo ahora, ¿sí? Y esto, hasta que yo no vaya a Query Store y seleccione la ejecución, ¿sí? El plan de ejecución que quiero utilizar, esto no va a volver a los niveles anteriores, ¿sí? Ahora bien, vamos a cortar esto, vamos a preparar nuevamente el escenario. Acá se volvió a un batch request por segundo bajo. Borro y ahora lo que voy a hacer es voy a ejecutar este comando, ¿sí? Que básicamente lo que va a hacer es habilitarme el autotune, que es lo que estoy necesitando yo, ¿sí? Para habilitar Automatic Query Tuning. Vuelvo a ejecutar mi workload, ¿sí? En mi base de datos, vuelvo a tener los mismos valores de batch request por segundo y ahora bien, voy a generar nuevamente esta regresión, ¿sí? Cuando genero la regresión, fíjense lo que pasa. Acá el batch request por segundo baja, ¿sí? Porque se detectó la anomalía, pero en forma automática, sin que yo haga nada, ¿sí? Se volvió a corregir, ¿sí? Ahí es donde el Automatic Query Tuning entró en funcionamiento, detectó esta anomalía y corrigió el plan de ejecución. Si vengo aquí, tengo esta vista que lo que me hace es me dice todos los cambios que se han hecho en forma automática, ¿sí? Detectó que hubo un cambio en la utilización de CPU, ¿sí? Entonces se forzó un plan de ejecución, ¿sí? Así que de vuelta, lo interesante es que yo no tuve que hacer nada, se detectó una anomalía y en las siguientes ejecuciones se volvió a estabilizar, ¿sí? Cosa que desde mi punto de vista está fantástico. Bien, pasamos a la parte de, quiero mostrarles, estamos con un poquito de tiempo, quiero mostrarles en particular Intelligent Query Processing, ¿sí? La opción de, acá, Memory Grant Feedback. Para esto voy a habilitar el plan de ejecución estimado, ¿sí? Pongo el modo de compatibilidad de mi base de datos 150. Perdón, ahí. No. No, este no se los voy a poder mostrar. Bueno, les quería mostrar, pero bueno, justo se me cambié la máquina virtual y perdí la base de datos. Bueno, me hubiera gustado mostrarle también en acción Intelligent Query Processing, todo lo que es la parte de ajustes de memoria en forma automática. Bueno, volvemos acá. Por último, mostrarles un poquito el portal, ¿sí? Dentro de la opción de Azure SQL, cuando yo voy a crear un recurso nuevo de Azure SQL, ¿sí? Acá tenemos las tres opciones de Azure SQL Database, Manage Instance o máquina virtual corriendo SQL Server, ¿sí? Bien. Volvemos aquí. Bueno, ahí salimos de la demo. Por último, compartir este código QR, este URL, donde dejo todo lo que son la documentación de SQL Server 2019, donde hace bastante hincapié en todo lo que es la parte de estos nuevos features, no solo las de performance, sino todos, ¿sí? Y todo lo que es la parte de Azure SQL Fundamentals, ¿sí? Para lo que es la certificación, ¿sí? La certificación DP900, ¿sí? Data Platform 900. Bueno, con eso llegamos justito a la hora.
Nuevamente, Fernando, no sé si habrá alguna pregunta. Si no, les dejo, como les decía antes, mis datos de contacto para que se contacten conmigo y podamos seguir charlando.